Hola Leti, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Ah, ya estamos bien. En vivo, ¿me escuchan bien? Tere Martínez. Hola, hola. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, les voy a pedir de favor que le den like a la publicación para que se difunda más y lleguen más personas. Y también les pido su apoyo para cuando publique, den un like o un punto de comentario o algo así para que se active porque tengo como una restricción en mi perfil que llega a muy pocas personas. Entonces no muchos se enteran de las publicaciones y de las actividades que estamos haciendo. Entonces ahí les encargo su apoyo. También me da mucho gusto saber de ti, Leti. Saludos desde Mexicali, Mar. Estuve antes de la cuarentena en Mexicali. Hola, Ninfa. ¿Cómo te va? Hola a todos los que se van conectando. Yazaret Tapia también. Hace mucho que no hacía un live. Este va a ser el primero del año, me parece. Y pues vamos a platicar de varios temas muy interesantes. Y aparentemente vamos a hablar de un tema del peso. Pero la realidad es que es lo menos importante que se trabajó en este caso en específico, ya que digamos, yo lo veo de esta manera, el retomar tu peso es una consecuencia natural de liberarte de cargas emocionales y realmente es la superficie. Detrás de todo ello hay un cúmulo de culpabilidades, de emociones, de situaciones que son las realmente importantes, que te dan esa libertad y esa sensación de paz. Pero el tema del peso en específico no es un tema que me guste tratar directamente bueno, vamos a ver qué es como que tema del peso, ¿no? Porque es la superficie, como les digo, hay algo mucho más allá que te puede ayudar a sanar algo trascendental en tu vida y es, como les digo, lo más importante. Qué gusto que se estén conectando varios, me da mucho gusto saber de ustedes. ¿Quiénes más están? A ver si fueron los comentarios. Jessica, hola. A ver, ¿quién más? Muchos comentarios, muchas gracias. Hola, Cristi. Ya sé, hace mucho que no hacía live. Y hay muchas cosas que platicar, realmente han pasado muchas cosas y muchos aprendizajes y muchas experiencias y muchas historias que contarles. Ya me había ausentado un poquito también de las redes, pero bueno, ya estamos aquí, espero estar haciendo live más frecuentemente para platicar de historias y de casos con los que he estado trabajando, que están muy interesantes, seguramente les va a ayudar a muchos a comprender parte de su historia y parte del por qué suceden las cosas y del por qué vivimos ciertas situaciones que aparentemente pueden parecer caóticas o conflictivas o injustas hasta cierto punto, pero todo eso es necesario porque así lo pactamos o así lo necesitamos de alguna manera.
No quiere decir que las situaciones conflictivas o las situaciones caóticas sean necesarias en nuestra vida. De hecho, no son necesarias en absoluto. Pero hay momentos en el que nuestro, ya sea nivel de conciencia, apertura, disposición, sean esas la única manera de corregirlo, ¿no? Entonces por eso es como porque pasamos ciertas situaciones caóticas. Paula, mucho gusto. Hay muchos nuevos. Hay muchas personas que me he topado nuevas, que están conectándose también y que de repente veo por ahí. Y bueno, mucho gusto a todos. Me presento rápido, mi nombre es José Antonio River. Soy psicoterapeuta y pues, me dedico a trabajar con la parte en la mente que se siente caótica y en conflicto, y llegar a una resolución pues, muy favorable realmente para las personas que se dan la oportunidad de sanar. Joana, mucho gusto. Hasta Colombia. Está bien raro los comentarios, como que trato de moverle y me sube y me baja y pierdo por ahí los comentarios. Pero bueno, les quiero platicar un caso relacionado al tema del peso. Y lo más importante, lo que les comenté al principio, aparentemente es un tema de peso, ¿no? Es el tema principal que trabajamos. Eso lo trabajamos en un curso que ustedes ya conocen, lo he estado promoviendo, que es Solución al Sobrepeso. En este curso se han vivido varios casos en el que he ido documentándolos y de repente les he platicado algunas de las historias, evidencias y demás, ¿no? Entonces les voy a platicar sobre un caso que me pareció muy interesante para usarlo de ejemplo, en el cual nos podemos dar cuenta que el tema del peso es lo menos importante que sanamos. Y les repito, regresar al peso natural o al peso que teníamos antes de cualquier tipo de conflicto, etcétera, es algo natural, vaya. Cuando nos liberamos de toda esa carga emocional, volvemos a ese peso sin ningún problema, porque es parte de liberarte y parte de sanar y de perdonar y todo esto. Y así es, Cristi, no es necesario, pero a veces lo ocupamos por nuestra parte en la mente que se siente caótica o que no tiene apertura o que no se da la oportunidad o que se cierra o etcétera, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros nos podemos curar con un pensamiento, pero necesitamos los medicamentos, ¿no? O las dietas o cualquier objeto en el mundo, símbolo en el mundo que creamos nosotros que nos puede dar esa sanación, pero al final de cuentas lo podemos lograr con un solo pensamiento. Entonces, bueno, es necesario hasta cierto punto, pero de igual manera en algún punto dejará de ser necesario. Entonces, esta historia les voy a platicar y vamos a ir hablando de todo, cómo se fue desarrollando, cuánto tiempo tardó, porque evidentemente yo les cuento la historia, así como les cuento las historias de los relatos que les platico en mis publicaciones. Llevan un tiempo, vaya, llevan un proceso en el que vamos viendo cómo se va desarrollando la sanación, también la apertura de las personas, cómo lo trabajen, cuánto tiempo le dediquen, qué apertura tengan, qué disposición tengan. Todo eso ayuda mucho a acelerar el proceso. Lo único que hago, de alguna manera, y que me ha quedado muy claro, es acortar el tiempo de caos en las personas, el tiempo de sufrimiento. Porque la realidad es que hagamos o no hagamos algo en nuestras vidas, vamos a llegar a la sanación. Indudablemente vamos a llegar a un punto de liberación. Lo único que hacemos es acortar ese tiempo para que no se vuelva una vida tan caótica y tan prolongada en relación al sufrimiento. Muchas gracias, Adrián, hermano. Hola, Paula. Creo que vamos ya. Ahí está. Entonces, esta es una chica que entra al programa
de solución al sobrepeso. Y en este programa hay muchas clases, hay muchas clases, son más de 20 horas de material. Entonces, cada persona que entra al programa, pues empieza como que a ver las clases, a hacer sus apuntes, sus anotaciones, su trabajo interior, todo esto, y a partir de ahí tenemos entrevistas o sesiones en las que vamos más profundo a encontrar la raíz de esos conflictos. Esta es una chica en México que, a ver, en mi caso me divorcié y hubo sufrimiento, pero me ayudó a evolucionar. Con ello mi sobrepeso se ha ido de manera más fácil y el proceso lo disfruto. Muy bien, Cristi. Muy bien, me da mucho gusto que, que te sientas bien. Entonces esta chica tenía un tema de sobrepeso, no muy grande, eran cerca de 12 kilos que tenía además, pero el tema es que puede ser 1 kilo, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40, el tema es que cómo vivas el proceso y cómo te sientas con ello. Esta chica, joven, menor de 25 años, y tenía 12 kilos de más que había ganado a partir de la muerte de su papá. Ella, de alguna manera, siempre había sido como activa, deportista, todo esto, pero a partir de un punto, ni las dietas, ni el ejercicio, ni absolutamente nada le funcionaba. Ella llevaba un cierto periodo de tiempo tratando de deshacerse de este peso, pero pues no lo lograba. Y creo que a muchos les sucede esta parte que puede ser poco peso o mucho peso, pero hay algo que pues, no te deja bajar y es difícil y por más dietas puedes bajar y luego rebotar y subir y andar ahí como que peleando con el cuerpo y todo esto, pero por alguna razón no parece que el cuerpo no responde a lo que hacemos y no es lógico, ya que toda causa lleva un efecto. Entonces, si nosotros estamos haciendo algo para bajar de peso, en este caso dietas o ejercicio, pues evidentemente vamos a tener algún tipo de resultado, ¿no? Cuando no se tiene un resultado, no es lógico que esto suceda. Entonces, les comento, ella empezó a subir de peso a partir de que su papá murió. Esto fue a la misma edad, o esto fue hace 12 años y lleva 12 kilos, ¿no? Entonces, este número o este dato es en parte importante porque nos da una señal de en qué momento se activa una memoria. Por ejemplo, en alguna parte del curso hablamos sobre encontrar la causa del peso. Si alguien tiene 30 kilos de más, buscamos qué pasó hace 30 años. O si tienen 3 kilos, qué pasó hace 3 años. Cosas de ese tipo, ¿no? De esa manera podemos encontrar la causa. No siempre, no es como una constante en el que siempre busquemos la referencia con la cuestión de tiempo. A veces son 50 kilos y tengo 30 años, ¿no? Entonces tenemos que buscar como de dónde viene la causa, pero algo bien importante y que me parece muy puntual y muy interesante comentarles es que toda causa tiene un efecto. Entonces imagínate que yo tengo una taza de café, ¿no? Tengo una taza de café y ese café se me derrama en la ropa, ¿no? La causa, evidentemente, es el café, es la causa, pero el efecto que provoca en mí pues es, para empezar, quemarme, tener ahora la camisa, la alfombra, el sillón, lo que sea, pues manchados de café. Y es un efecto claro y preciso de la causa. La mancha que habrá en mi ropa es café, no puede ser té, no puede ser otra bebida. Tiene que ser café porque la taza que yo tengo en la mano es café. Entonces corresponde el efecto a la causa. Entonces, a partir de nosotros identificar el efecto, sin ningún problema podemos encontrar la causa. Entonces, continúo con el relato.
Esta chica pues, había muerto su papá, subió 12 kilos y pues, los intenta bajar, ¿no? Todo esto ella se fue dando cuenta a partir de todo el proceso. Cuando su papá muere, es una muerte repentina. Su papá iba saliendo del trabajo, todos vivían juntos en la misma casa, ella, su mamá y dos hermanos adolescentes. Entonces ella tenía 23 años aproximadamente, menos. Su papá muere repentinamente de un infarto fulminante. Entonces para ella fue un tema para toda la familia fue un tema muy fuerte. Entonces, a partir de ahí, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, les agradezco mucho. Entonces, a partir de la muerte del papá, pues empieza todo el trámite del funeral, todo esto se da, entonces empiezan a trabajar o empiezan a buscar el tema de la pensión, ¿no? Pues, el papá al morir, pues, la pensión le corresponde a la esposa. Algo bien curioso y un tema que nunca había trabajado, nunca había conocido sobre este tema, es la dificultad que le ocasionó a esta familia la pensión, recibir la pensión de el papá que había fallecido, en este caso a la esposa. Batallaron mucho para poder como concretar la pensión para que pudiera recibir la viuda el dinero de tanto el seguro, de pensiones, de etcétera, por cuestiones de papeles, por cuestiones meramente legales o un tema de ese tipo, ya que habían vivido en casa de los suegros y habían cambiado de ciudad y habían vivido aquí y allá, entonces se habían perdido documentos y todo eso era como que un problema y por alguna situación extraña, porque parece muy extraña porque no tiene sentido que se haya postergado tanto tiempo este tema de no tener dinero a través de la muerte del papá. Entonces la hija, que es la mayor, se empieza a tomar los recursos de su beca, el dinero que recibe de su beca, empieza como que a utilizarlo en casa, empieza a trabajar, empieza a mantener la casa. Y esto le generaba un conflicto, ya que ella no tenía muy buena relación con la mamá. Ella estaba a punto de irse de un intercambio al extranjero para continuar con su carrera y pues tuvo que truncar todo eso, tuvo que casi prácticamente dejar la universidad, apoyar a su familia, a sus hermanos, hacerse cargo. Prácticamente es como si ella tomara el papel del papá. Ahora ella era el hombre de la casa, por así decirlo. Era la que mantenía, la que llevaba, la que hacía en el proceso en el que se resolvía pues, el tema de la pensión y el tema de qué va a pasar con nosotros. No puedo abandonar a mi familia porque digamos que yo soy su salvavidas. Yo soy su único recurso para salir adelante. Entonces, vive esta situación. No tiene muy buena relación con la mamá, les repito. Y eso era un tema importante porque ella estaba muy enojada por esa situación de que peleó con mi mamá todo el tiempo y no nos ponemos de acuerdo y yo me siento muy frustrada porque pues, no quiero estar aquí, yo me iba a ir y ahora pues no puedo porque vivo esto. Entonces vivía como, no sabía ni con quién estaba enojada, si con el papá que había muerto y lo había dejado con toda la responsabilidad, o con la mamá, o porque no valoraba esto, o porque peleaban, o porque había este tipo de desacuerdos. Entonces estaba viviendo en la parte en la que perdí mi libertad y me siento enojada y no sé a quién culpar. Si culparme a mí por no irme, o culpar a mi papá por haberse muerto, o culpar a mi mamá, o quién sabe a quién tengo que culpar, pero me siento enojada y frustrada. Entonces a ella se le empieza a desarrollar el tema del peso en la parte superior de su cuerpo, en los hombros, en la espalda, en el cuello, en la parte superior del tronco, ¿no? Y esta parte evidentemente corresponde a un tema de frustración, a un tema de cargas emocionales que se está viviendo como prisionera. Uno puede vivir cargas emocionales y no tener sobrepeso porque no se autopercibe como prisionera o como prisionero.
Yo puedo tener muchas cargas en mi vida día a día, puedo hacerme cargo incluso de toda mi familia y no tener sobrepeso, porque no lo percibo como un tormento o como una prisión o como una esclavitud. No pienso y no siento que estoy deteniendo mi vida para que los demás vivan su vida. Entonces no me autopercibo como prisionero y no genero sobrepeso, ¿no? En este ejemplo. Entonces, ella lo vivía de esta manera por la relación que tendría con su mamá. Entonces a mí se me hizo muy interesante. Digo, ¿sabes qué? La situación que estás viviendo, en el que por algún motivo tu mamá no pueda percibir la pensión ni arreglar lo del seguro que dejó tu papá, no es casualidad. No es casualidad que tú tengas que estar casi casi a la fuerza con tu mamá, porque evidentemente hay algo que sanar y esta es una gran oportunidad para que tú puedas sanar esa relación, porque lo que tú ibas a hacer antes de que tu papá muriera es escapar, es huir, irte del país lejos de la relación de tu mamá y todo eso, era huir. Y en qué momento te ibas a dar la oportunidad de sanar. Esto fue más como una oportunidad para afrontar, para responsabilizarte y para sanar, porque evidentemente hay una culpa que te atormenta inconscientemente y la única solución, en vez de afrontarla, es huir. Entonces empezamos a trabajarlo desde ese punto. Gracias al tema del peso, llegamos a esa situación. Y aquí viene la historia interesante. Ella sí fue hija única durante 12 años. Curiosamente, 12 años también el tema que tiene del peso, ¿no? Que pueden ser muchos factores. Puede venir de ahí, puede venir de 2 años atrás. Por eso les digo que es muy importante el tema de los números en el tema del peso. Entonces, cuando ella fue hija única durante 12 años, luego nacen sus demás hermanos, pero cuando ella nace, al ser la primera mujer, su papá quedó encantado. Su papá siempre había querido tener una niña, una hija. La relación de los papás era buena, eh, buena, digamos, era buena la relación de los papás. Cuando nace la niña, pues el papá se vuelve loco. Lo que le pasa a los hombres cuando tienen una niña, se desviven por la niña. Entonces el papá llegaba de trabajar y iba a ver a la bebé, se enfocaba tanto en ella, le daba toda la atención. Y ella me cuenta historias y me dice, es que mi papá llegaba del trabajo y llegaba directamente conmigo y nos poníamos a ver la televisión. Se le olvidaba completamente ir a ver a mi mamá. Se le pasaba ir a ver a mi mamá o se le pasaba a preguntarle. Entonces mi mamá, ¿qué? Empezó pues, o más bien, todo esto estaba oculto. Es importante decirlo porque todo esto, como yo se los cuento, pues nos tomó un rato. La apertura más que nada, porque ahorita se van a dar cuenta cómo la culpabilidad hace que ocultemos cosas y que vayamos negando hasta que llegamos a un punto en el que la apertura es muy importante para sanar. Y ese es lo más importante. Para lograr una sanación tenemos que tener completa apertura. Entonces, ella, ¿sabes qué? Pasaba esa historia, mi papá llegaba directamente conmigo y llegaba de trabajo, veíamos televisión, nos salíamos al parque y mi mamá no figuraba. Mi mamá estaba en la cocina, mi mamá estaba en la casa, mi mamá estaba haciendo esto y lo otro. Entonces ella me cuenta que desde niña ella con su mamá siempre peleaban, siempre discutían. La mamá era muy exigente, era muy controladora, era muy autoritaria con ella, la regañaba todo el tiempo. Entonces eso provocó que no hubiera tanta confianza con la mamá y que hubiera conflictos, ¿no? Que la mamá me acosa, mi mamá me asfixia, mi mamá siempre está ahí encima de mí, entonces no me deja vivir, no me deja ser libre. Y ese era el conflicto que tenía con su mamá, ¿no? Pero cuando vamos trabajando todo el origen y todo esto que les estoy platicando, a lo que llegamos en algún momento en el proceso, es que ella reconoce, de alguna manera, y es un reconocimiento errado, es un reconocimiento a través de un modelo de pensamiento erróneo. No es la realidad, pero nosotros lo vivimos como real y quizá esta historia pueda conectarse con algunas experiencias
que pudieron haber experimentado de alguna forma, y esto quizá les puede ayudar a tener mayor apertura. Entonces ella me cuenta esta historia de que el papá se desvivía por ella, entonces pues, no le hace caso a la mamá. Entonces la acción evidente de la mamá es generar un tipo de rivalidad con la hija. Es como decir, mi hija me robó el amor de mi esposo. Mi esposo ahora me hizo a un lado por darle todo el amor a mi hija. Entonces pues, yo quedé a un lado y ella es la culpable de que esto haya pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese enojo, como si la hija fuera la amante, pues va sobre ella, ¿no? Inconscientemente yo la estoy percibiendo como la amante, entonces la ataco para, para generar en ella una imagen que el esposo o el papá pueda de alguna forma rechazar, ¿sí? A través no sé, de castigos, de regaños, de esto, y como fracturar esa relación, cosa que nunca pasó. O sea, que en el cuento la mamá siempre fue como la mala a través de esto. Entonces ella se da cuenta que está cargando con una culpa muy grande, que es ella sentir que le robó el amor de su esposo, que le robó el amor de la pareja. Se lo quitó, porque ahora todo el amor va para la hija y no para el esposo. Entonces ella siente que por ella su papá ya no quiere a su mamá, o ya no se acerca a ella, o cualquier cosa que pudo haber pensado, porque una mente infantil puede idear muchos desenlaces, pero evidentemente ella siente una culpa por creerse responsable por haber fracturado la relación de sus padres en cuestión de amor. Y esto provocó celos, provocó envidias, provocó rechazo, y a partir de todas esas emociones ocultas y reprimidas, pues es que tuvieron una relación de conflicto todo el tiempo. Y la vida de alguna manera te da la oportunidad de enfrentarlo, de acercarte con tu mamá, de arreglar las cosas, de perdonarte por una ilusión, por aspectos que no están en tu control y que no eres responsable en absoluto, y que son temas que se tienen que hablar y se tienen que perdonar. Tanto yo sentirme responsable por haber arruinado la vida amorosa de mi madre, y todo lo que se vivió en esa situación, porque la mamá no atacaba a la hija, atacaba a la imagen que le generaba miedo en la hija. Es como, yo no estoy atacando a mi hija, estoy atacando lo que percibo que mi hija está haciendo en mi contra, siendo que eso no existe, no se está haciendo nada en contra de nadie. Entonces el ataque se vuelve una ilusión, no se está atacando a nadie. Es bien importante comprenderlo, y todo lo que conlleva todo lo que hizo. Por esa razón, de alguna manera ella estaba haciéndose cargo de la familia, de la mamá, de estar ahí como una prisión, porque era como una especie de castigo para ella el tener que retribuir a la mamá todo lo que creo que le quité, todo lo que creo que le arrebaté, tengo que regresárselo. Entonces esta se vuelve mi prisión, y como cargo en mi espalda toda la responsabilidad de haber, para empezar, el amor, ¿no? Haberle arrebatado a mi mamá el amor de su pareja, o la atención, o lo que sea, y luego el enojo con responsabilizarme, y luego el enojo con haber frustrado mi carrera, o no haberme ido al intercambio, todo el tema de libertad, porque ahora tengo que ser fuerte, no puedo, perdí mi libertad y tengo que ser fuerte aparte para poder sostener todo. Entonces la carga que tengo pues, es muy grande, el juicio que tengo, el ataque que tengo es muy grande, al mismo tiempo que tengo que ser fuerte, pero al mismo tiempo tengo que protegerme. Entonces, cuando hablamos de fuerza y de protección, pues es la parte alta del cuerpo, los hombros, la espalda, todo eso te da la sensación de fortaleza. Entonces, ella, para calmar su enojo, su frustración, su depresión, todas las emociones que vivía, las anestesiaba con alimento. Cuando ella comía,
se daba cuenta que como que se calmaba, se relajaba. Entonces encontró en la comida una anestesia que la hacía afrontar de mejor manera las situaciones estresantes y caóticas en su vida. Pero todo eso era una negación de una culpabilidad que creemos que es real y que nos responsabilizamos totalmente de ella y preferimos evadirla y preferimos mejor buscar estos anestesiantes para afrontar algo en el que creo que no soy suficiente con lo que soy. Si yo, como estoy, hablando del cuerpo, físicamente yo como estoy, si me tocara afrontar una situación difícil, una situación complicada, en el que yo viviera la situación, eh, eh, el caso de ella, quizá yo me sentiría insuficiente, sentiría que necesito ser más, que necesito ser más fuerte, que necesito ser más grande, que necesito ser más responsable de cargar con toda esa responsabilidad. Quizá ese conflicto lleve a mi cuerpo a sentir la necesidad de comer más, de subir de peso para tener la apariencia de ser más fuerte, de ser más grande, de poder con esa situación. Entonces, es un tema muy complicado porque cuando yo no reconozco en mí la fortaleza que todos disponemos y que todos somos, el cuerpo aparentemente nos da una solución. Y a través de la comida nos damos cuenta que se puede ser un aliado. La comida, me doy cuenta, si observo que me alimento deliberadamente en momentos de estrés y de ansiedad o de tristeza o de depresión o de lo que sea, entonces eso me da como una sensación de tranquilidad, de bienestar. Y sin ser consciente me la paso ahora comiendo, me la paso deliberadamente. Y no me doy cuenta que estoy construyendo el cuerpo que necesito para poder afrontar todas esas situaciones. Entonces, eso no era lo único. No, hombre, si esto que les estoy platicando fuera lo único que ella pudo solucionar, nos quedaremos cortos. Con esto nos vamos a dar cuenta que el tema del peso es lo menos importante. Después de platicar todo esto con ella, después, evidentemente les cuento y les vuelvo a repetir que es todo un proceso, que no es como que llegar de la noche a la mañana a averiguar todo eso y trabajar todo esto, porque es un proceso de apertura. La persona va ganando confianza, va teniendo apertura y va como que reconociendo cada vez más cosas. Cuando hablamos de todo esto, ella me platica de sus experiencias de pareja. Me dice, ¿sabes qué? Yo no tengo problemas de pareja. Ahorita no tengo pareja, pero tengo un conflicto como en el compromiso. Las personas no se comprometen conmigo, me son infieles, muchas de las veces, inclusive todas las veces que he tenido relaciones de pareja, me son infieles. Y yo puedo reconocer por qué, porque yo estoy estudiando, me apasiona mucho mi carrera, bueno, en los momentos en el que estudiaba me apasiona mucho mi carrera, entonces me dedico a estudiar, me dedico a lo que me importa y quizá descuida a mi pareja. Y esa justificación es por la cual me engañan o por la cual no se comprometen conmigo. Entonces, pues es un tema que aparentemente no tiene nada que ver con el peso. Pero cuando lo trabajamos en profundidad nos damos cuenta que tiene mucha relación. ¿Por qué? A lo que hablamos del tema de ella, yo, hablando en primera persona, yo me siento culpable por haberle arrebatado a mi mamá el amor de su pareja. Y eso a raíz me generó un odio hacia mi mamá, un conflicto de ella hacia mí, inconsciente, porque no es reconocido. Si yo le digo a la mamá, oye, tú la percibes como la amante de tu esposo, pues, estás loco, hombre, que la voy a ver como es mi hija. O sea, que en ningún momento la he visto como la amante, pero eso es a nivel inconsciente. A nivel inconsciente está esta parte de proyección en el que, a ver, en algún momento perdí el amor de mi pareja y la única que estaba presente era mi hija. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues, mi hija fue la responsable de yo haber perdido el amor de mi pareja, evidentemente. Y la lógica que nos dice el ego es que
Hay un culpable por el cual tú estás sufriendo o perdiste algo. Entonces eso nos lleva al tema de pareja en el que sus parejas le engañan porque ella se siente culpable por haberle arrebatado el amor de su papá, el amor de pareja. O sea, ella, al ser la niña favorita del papá o la luz del papá, ella se siente responsable por haberle arrebatado el amor de la mamá. Entonces, si se autopercibe como amante, como hablamos del ejemplo, esto lo proyecta en otras parejas en el que dice, yo tengo que pagar por mi culpa, tengo que pagar por sentirme culpable. Entonces la forma en la que yo voy a proyectar mi culpabilidad es que a mí me quiten el amor que no merezco. Y es lo que ella siente. Cuando llegamos a ese punto en el pensamiento en el que ella siente que no merece el amor de sus parejas porque ella no les dedica el tiempo, porque ella no está comprometida, porque ella está enfocada en la escuela, por todas las justificaciones que queramos meterle, el tema que ella reconoce es que yo no merezco el amor de ellos, por eso me engañan y yo no soy suficiente para ellos, porque ella está proyectando el conflicto que tiene, la culpabilidad que tiene de haberle arrebatado el amor de pareja a su madre. Entonces eso vive ella, proyecta eso. Digamos que ella se proyecta como la mamá, las parejas como el papá y las amantes, las otras mujeres como la hija. Y evidentemente, ¿quién se lleva el amor del papá? Pues la hija. Entonces, la pareja termina enamorándose de otras mujeres y abandonando a la novia. Porque de alguna manera es una proyección muy similar a lo que ella experimentó en esa mente caótica o desordenada con la experiencia de su papá. Entonces tiene mucho sentido. Lo trabajamos, vamos más profundo a ese tema, y logramos corregirlo. Logramos lograr que ella se perdone, que ella se perdone por creer o por haber creído que era posible arrebatarle el amor a alguien y estar en contra de alguien que amas y hacerlo de esta manera. Es como perdonarte por lo que nunca hiciste. Y al hacerlo logras conocerte y logras saber quién eres. Entonces logras colocarte en el papel que te corresponde de hija y logras conectarte en el papel sistémico que te corresponde y poder ir más allá. Cuando vamos más allá al tema de la mamá, porque evidentemente tocamos todos los temas, vamos al tema de la mamá y encontramos que su papá la abandonó. O sea, ella fue la sexta hija, tuvo muchos hermanos, entonces fue la sexta, la quinta, fue de las últimas hijas. El papá era muy joven cuando se embaraza, en este caso los abuelos de ella, los papás de su mamá, eran muy jóvenes cuando se casan, tenían 16, 17 años. Entonces el papá evidentemente tenía muchos proyectos, muchos sueños, muchos anhelos que se truncan de alguna manera por los embarazos. Él se hace responsable en cierto punto, empiezan a vivir juntos, luego nace otro hijo, luego nace otro, luego nace otro, luego nace otro. Entonces pues, la economía empieza como que a tambalear, ¿no? A ser difícil, 4 hijos sin estudios, es complicado. Entonces un tío de él, del abuelo, le dice, oye, vamos a Estados Unidos una temporada para trabajar, para que mantengas a tu familia, porque son 4, y ¿cómo le vas a hacer? Entonces, bueno, se va a Estados Unidos, trabaja una temporada, regresa, tienen otros 2 hijos, uno de ellos es la hija, la mamá, en este caso, y de tantos viajes que él va a Estados Unidos, va y viene, va y viene, va y viene, tiene otra relación en Estados Unidos. Conoce a otra mujer en Estados Unidos, se enamora y se va a vivir a Estados Unidos con ella. Entonces pues deja a la familia en México. Entonces la hija tiene 2 años cuando eso sucede, que es la mamá. Entonces la hija tenía el anhelo de un papá. Es que mi papá no estuvo conmigo, mi papá prefirió a otras personas antes que a mí. Entonces a mí me hubiera gustado, y ahí es donde vienen los deseos infantiles. Cuando nosotros vivimos deseos infantiles, son caóticos, porque los deseos infantiles son caóticos, son individualistas, son conflictivos, no tienen razonamiento, no tienen juicio certero. Entonces un deseo infantil de la mamá
era, pues a mí me hubiera gustado que mi papá estuviera conmigo, que mi papá me diera el amor, que mi papá se acercara conmigo, que mi papá me eligiera a mí antes que a otra mujer. Ese era el deseo de la niña, que su papá la abandonó a los 2 años o se fue a Estados Unidos a vivir con otra mujer. Entonces, pues me hubiera gustado que mi papá estuviera conmigo. Es el deseo, ¿no? De esta niña de 2 años. Crece, evidentemente, la niña, nunca se cumple el deseo, evidentemente, pero ese deseo lo proyecta en su esposo, en su pareja. Y es tan certero el deseo infantil que el esposo cumple al pie y la letra ese deseo, en el que ahora para el esposo lo más importante y lo primordial es su hija, antes que cualquier otra mujer. O sea, es como el deseo infantil se vuelve tan preciso que yo, al cumplir tu deseo infantil, yo ya no me voy a fijar en ninguna mujer, solo en mi hija. Porque ese fue tu conflicto, el conflicto de la esposa o de la mamá. De que por mi papá fijarse en otras mujeres, me abandonó. Entonces ahora él tiene como que la impronta o la ley o la regla o el pacto o la lealtad de no fijarse en otra mujer más que en su hija. Y eso lo hace al pie de la letra. Y entonces aquí vemos de quién es esta proyección. O sea, la proyección de que el papá ame tan desbordadamente a su hija y se olvide de todas las mujeres del mundo y solamente se enfoque en ella y descuide a su pareja y no ni la voltea a ver, ni cuando llega de trabajar vaya a saludar a la esposa, se lo olvida completamente. Llega de casa de trabajo, agarra a su niña, se la lleva al parque y de la mamá ni la saludó, ni hola. Se olvidó completamente de la mamá. ¿Quién proyectó ese deseo? ¿Quién proyectó esa historia? Ese escenario que se está viviendo, alguien lo proyectó. No fue ni la hija, no fue ni el papá, fue la mamá en este caso. En la historia de la mamá. La historia de la mamá tenía ese deseo infantil de que mi papá, yo fuera todo para mi papá. Me hubiera gustado que yo ser el centro del universo para mi papá. Ese deseo ella nunca lo pudo cumplir, nunca lo pudo vivir, pero a través de su esposo, ella puede vivirlo con su hija. Porque heredamos el conflicto de alguna manera, ¿no? Los deseos infantiles se proyectan en una mente infantil, no podemos proyectarlos cuando yo tenga 50 años y venga mi papá y ahora sí, papá, cuídame, no, se tienen que manifestar en el momento en el que yo lo concebí ese deseo infantil, porque queda en el pasado. Y cuando mi mente vuelve a tener posibilidad de revivir ese pasado, lo revive. ¿Y cómo revivo un pasado? Pues con los hijos. ¿Cómo vuelvo a ser hijo? ¿Cómo vuelvo a ser un niño o un bebé? Pues con mis hijos. ¿Cómo vuelvo a tener un papá? Pues con mi pareja, que se vuelva el papá de mis hijos. Entonces ahí es donde yo proyecto mi dilema. Mi deseo infantil lo proyecto en mi esposo y en mi hija. Entonces, a partir de ahí podemos encontrar por qué a la mamá le afectaba tanto esto. Porque estaba viendo lo que su hija pudo tener y ella no. Entonces todo esto va más profundo, no es un tema de celos, es un tema de mi hija pudo tener algo que yo no pude tener, entonces quiero arrebatárselo. Porque es el modelo de pensamiento del ego. El ego piensa que para obtener tenemos que quitar algo a alguien. Cuando vemos que alguien hace algo que nosotros creemos que podemos hacer mejor, lanzamos un juicio, yo puedo hacerlo mejor. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Entonces desvalorizamos a las otras personas. En México se habla de que un mexicano, cuando un mexicano tiene éxito, todos los mexicanos como que tratan de bajarlo. Y no es una tendencia mexicana, es una tendencia universal en el que hay algo que el ego le incomoda, sentirse carente, sentirse limitado, sentirse desposeídos de alguna manera. Queremos tenerlo todo, pero evidentemente no podemos tenerlo todo cuando alguien no tiene nada. Entonces la idea del ego es arrebatar para obtener. Y igual manera, si regalamos algo, para el ego es perder. Es lo que doy, lo pierdo. Y no, realmente no. Si yo tengo el conocimiento y yo doy el conocimiento, ahora tú tienes el conocimiento y yo tengo el conocimiento. Entonces eso se llama extensión. Y la extensión es la ley de Dios. Cuando compartimos, obtenemos y extendemos el conocimiento.
Y hablando de ideas y hablando de todo, porque todo en el mundo son ideas, son pensamientos, la prosperidad, la salud, la abundancia, la felicidad, todo son ideas. Cuando comprendemos el por qué y nos responsabilizamos, porque eso es bien importante, cuando nos responsabilizamos de lo que estamos proyectando en nuestro mundo, nos damos cuenta que es una ilusión, que es algo que no tiene que estar ahí, que está ahí porque pensamos en algún punto que era necesario para redimirnos o para pagar nuestra culpa o para castigarnos o para alguna situación que no es necesaria evidentemente, pero que a través de ello se puede convertir en una oportunidad para sanar. Entonces, entramos inicialmente a trabajar un tema del peso, pero terminamos sanando la relación con la mamá, un tema de pareja, un tema de conocerme a mí, sanar profundamente mi infancia y hacer muchísimas cosas que al final de cuentas lograron equilibrar toda su vida, que evidentemente iba por un camino de evasión. Iba directito a evadirlo, era huir. Y pues, es lo más fácil, evidentemente, huir. Y esto que explote cuando tenga 40 años, ¿no? Pero en algún momento va a explotar. Entonces evitar todo eso es la mejor opción que nos regala el Espíritu Santo. Entonces, se logró todo esto. Cuando ella reconoce todo esto, empieza a trabajarlo, empieza a perdonar, empieza a liberar. Su mamá le llama en la mañana cuando ella sale a trabajar. Le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que ya resolvimos el tema del seguro. Encontramos los papeles, las firmas que hacen falta, esto y lo otro, ya lo resolvimos y ya tenemos cita como para firmar y que nos liberen el dinero y también lo de la pensión ya se va a resolver y padrísimo. Y fue muy padre que vivieran eso. En ese tiempo ella había optado por vivir sola, por rentar un cuartito y empezar a vivir sola porque ella sentía que tenía que alejarse para tener mayor claridad en su mente, porque al estar tú trabajando y tener conflictos al mismo tiempo es como difícil. Estar sanando, pero al mismo tiempo estar peleando, es como complicado. Entonces ella decide como alejarse un poco para estar como en soledad, para trabajarlo, para inspeccionar sus pensamientos y llegar más profundo y todo esto generó que se resolvieran las cosas con su mamá, con la pensión, con los seguros, con todo esto. Entonces ella de alguna forma se libera de un peso, dice ya, la prisión terminó. Evidentemente desde antes que ya no sentía que era una prisión, lo veía como bueno, esto es necesario para sanar y esto tiene relación con el pasado de mi mamá y esto tiene relación con esto y con esto y con esto. Entonces empezó en su mente a atar cabos en el que todo era muy lógico, tenía mucho sentido. Entonces lo empezó a trabajar, lo empezó a perdonar y empezó a bajar de peso. Esos 12 kilos se perdieron en un periodo de un mes, 2 meses, muy rápido, muy rápido. Porque así es, cuando algo no pertenece a ti, se va. Cuando no hay necesidad de más vivir ese conflicto porque ya aprendiste, ya no es un conflicto, pues ya no tiene motivos, ya no tiene cabida en tu vida, entonces desaparece. Y esto pasa a una persona, bajó más de 30 kilos, creo que a la fecha tiene más de 30 kilos que ha bajado, en un periodo muy corto de tiempo, que dirías es imposible que bajes tan rápido en un periodo de tan poco tiempo, te debería dar anemia, esto y esto y esto y esto, ¿no? No es sano aparentemente, pero es sano porque pues, te liberas. Cuando el tema del peso, cuando es un tema que te genera conflicto, no tiene que ver con un tema de alimentación como tal, tiene que ver con un tema emocional. El cuerpo tiene la capacidad de procesar lo que nos comamos. Si yo me como una hamburguesa, el cuerpo tiene la capacidad de separar lo que me funciona de la hamburguesa, o sea, lo que me sirve, y desechar lo que no me sirve. Mi cuerpo sabe que tiene que desechar lo que no sirve y quedarse con lo que sirve. Entonces, voy a ir al baño 3 veces si es necesario para desechar todo lo que no sirve. Pero en ningún momento mi cuerpo se va a quedar con algo que no le funciona, con algo que no sirve, como para qué mi cuerpo se quedaría con algo que no le sirve. Pero
Si yo tengo un conflicto y mi cuerpo o mi mente reconocen que ese mugrero que no le sirve me funciona porque eso me va a generar grasa, me va a generar esto y voy a tener una sensación de fuerza, de protección, de energía, etcétera, 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 pues bueno, entonces el cuerpo ve como algo útil ese desperdicio y lo absorbe y lo convierte en grasa. Pero si no hubiera ese conflicto, pues mi cuerpo lo desecha, lo desecha, lo desecha como un bebé. Si un bebé tú le das de comer una hamburguesa, te aseguro que el bebé va a ir más de 5 veces. Va a ensuciar su pañal más de 5 veces desechando lo que no le funciona de la hamburguesa. Lo que le funciona de la hamburguesa lo va a absorber su cuerpo y lo que no le funciona lo va a desechar. Y 5 veces al baño o más las que sean necesarias para desechar lo que no le funciona a la hamburguesa. Así es el organismo, así es el cuerpo, cuando no hay conflictos. Pero cuando los hay, evidentemente pasa esto. Y hay muchos casos también en el que por falta de apertura o de más trabajo, de más perseverancia, de más enfoque, se retrasa el tema. Es a lo que les digo, al final de cuentas, todos los conflictos se solucionan. Todo se soluciona, pero lo único que hacemos es acortar el tiempo. Y es bien importante la apertura, el trabajo que hagamos constantemente, el reconocimiento de lo que hacemos y de cómo pensamos y de cómo decidimos y reconocer la culpa. Primero es importante reconocer la culpa y aparentemente ese hecho de reconocer la culpa nos genera miedo porque, híjole, no quiero reconocer que yo le quité el amor de mi papá y mi mamá. Qué feo sentir eso, qué responsabilidad tan grande sentir que mi mamá se sintió deprimida, frustrada y tan triste por mí. Entonces yo no quiero responsabilizarme de eso, entonces lo alejo de mi vida, lo alejo, lo rechazo, pero es necesario para luego darte cuenta que esa culpa no tiene fundamentos, que esa culpa no existe, que no eres culpable realmente de eso. Entonces ahí es donde viene la liberación, pero primero tiene que haber esa parte de confrontación, que es muy necesaria, que da miedo evidentemente, pero al final de cuentas es un proceso de sanación. Y es la forma en la que nuestra mente lo dispone porque es el medio más efectivo, más entendible para vivirlo, porque no queremos hacerlo de otra manera, nos gusta hacerlo de la forma difícil. Padrísimo que fuera la forma fácil, pero no hemos llegado a tener la apertura suficiente para que las cosas se den de forma fácil. Que sin duda vamos a llegar a esa solución de hacerlo de forma fácil, pero uno de los puntos y una de las leyes de Dios más importante es el compartir. Si tú quieres obtener algo, si tú quieres cualquier cosa del mundo, tienes que compartir, porque compartir es obtener y es tener. Entonces, una de las formas fáciles, y justamente en el curso de milagros, ustedes ya saben que llevo tiempo dando el curso de milagros. Tenemos un grupo ahorita, que algunos de ellos están conectados en esta transmisión. Hacemos un grupo diario. Tengo un grupo de curso de milagros por WhatsApp. Les mando audios, les cuento historias, les mando audio, les mando material de lectura. Trabajamos y lo que estamos trabajando ahorita justamente es esa parte de conocernos, de hacer las cosas fáciles. ¿Y cómo? Nos podemos conocer a través de los demás, porque existe algo que se llama el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es Jesús, no es Buda, no es un maestro ascendido. El Hijo de Dios son todos. Todos nosotros somos el Hijo de Dios. Que se cree separado, por supuesto, cree que su mente está separada en 6.000 millones de habitantes, pero la realidad es que el Hijo de Dios es solo uno, y somos todos nosotros. Entonces, si yo celebro y agradezco y honro tus bendiciones, tus milagros, tus aciertos, tus virtudes, es un reconocimiento de las virtudes y los aciertos y los milagros que yo tengo, porque tú eres parte de mí. Entonces lo que yo agradezca en ti, lo que yo honre en ti, lo que yo celebre de ti, lo celebro en mí porque somos uno. Entonces a partir de ahí estoy reconociendo que lo tengo todo a través de ti, a través del otro, a través del otro, a través del otro, lo tengo todo, y eso se empieza a manifestar en mi vida porque yo ya cambié un pensamiento. Yo ya no estoy pensando en el que yo lo merezco, yo soy mejor,
yo lo hago más, yo lo hago mejor, etcétera, etcétera. Es dar. Y dar no significa de sacar un billete y dártelo, es dar pensamientos, es compartir, es extender, es reconocernos a nosotros mismos en el otro, es conocernos a nosotros mismos en el otro. Si yo puedo sanar de forma fácil y lograr cosas de forma fácil, no es porque yo tenga suerte o no es porque Dios me haya dado un privilegio y me haya dado un don y me haya dado esto, no. Es un reconocimiento del que tú también lo tienes y del que tú también puedes llegar a ello. Entonces, lo que tú tienes como virtudes, como bendiciones, yo lo celebro porque son parte de mí. Y así, si vivimos de esa manera, en el dar y en el compartir, nos vamos a conocer a nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que somos privilegiados y que somos hijos de Dios y que el Hijo de Dios es completo e inocente. Y pues podemos sanar muchísimas cosas. El curso de milagros es increíble. Les estoy platicando ahorita un poquito sobre lo que vimos en los últimos días, pero hay temas muy interesantes que hemos estado hablando. Hay algo que les he platicado en audios que a mí me motiva muchísimo y me llena de mucho sentido. El tema de condicionar el amor. Condicionar el amor viene de un sentimiento de libertad que el curso de milagros te dice que, así te lo dice tal cual. El tema de aprisionamiento y libertad son exactamente lo mismo, porque la mente lo confunde, o el ego lo confunde, aprisionamiento con libertad lo confunde. Es algo que confunde y es algo, el curso lo asevera, es imposible para una persona poder identificar el aprisionamiento, poder diferenciar el tema de aprisionamiento con libertad, es imposible. Entonces, a través de un audio, les mandé esta lectura, ¿no? Donde dice que es imposible para la persona identificar la diferencia que hay entre aprisionamiento y libertad. Entonces les mandé un audio que se me hizo muy interesante porque lo que yo hago en el curso es mandarle las lecciones y profundizar en la explicación, es como dar una explicación sobre por qué se plantea esa idea y de dónde viene y cómo y todo esto, ¿no? Entonces les comparto, aparte de historias y casos y todo esto, si yo estoy viviendo una vida caótica, imagínate que yo tengo sobrepeso, que yo tengo una enfermedad, o que yo no tengo trabajo, que yo vivo frustrado, deprimido, enojado, y yo te pregunto, ¿te sientes aprisionado? Pues sí, evidentemente me siento aprisionado, mi vida es un caos, mi vida es caótica, me siento aprisionado, y la libertad está allá. Entonces, evidentemente, tú puedes ver la diferencia. Por eso el curso de milagros se malinterpreta mucho, porque lo vemos desde un sentido físico, desde un sentido común, desde una mente en dualidad, y no podemos diferenciarlo. Entonces, pues, claro, estoy aprisionado y la libertad está allá. Evidentemente puedo diferenciar lo que es el aprisionamiento de lo que es la libertad, porque el curso diría entonces que el aprisionamiento y la libertad la persona lo puede confundir y es imposible que pueda darse cuenta de la diferencia que hay entre aprisionamiento y libertad. Pues es ilógico, si lo vemos desde el curso, es ilógico que esto sea real, que esto sea real. Es ilógico. Entonces les platico y les digo, bueno, imagínate que yo soy el ego, ¿no? Imagínate que yo soy el ego, que me hago pasar por Dios. Y te digo, mira, a ver quiénes están conectados y... Voy a leer sus comentarios antes de plantearles este ejemplo, que está bien interesante. Voy a mandarles saludos a todos los que se van conectando, ya veo que son muchos. Mina, súper interesante, muchas gracias, está muy muy interesante y aparte me apasiona mucho todo esto. Amigo, tocayo, ¿cómo estás? Ahorita les voy a platicar una historia con mi tocayo, que va mucho más allá de temas. Si les interesa lo que les voy a platicar de mi tocayo, pues les hago otro live platicándoles de todo eso. Wow, describiste parte de mi vida con relación a la relación con mi mamá y papá. Ahora entiendo muchas cosas y tienes mucha razón respecto a la comida. Mi hija y yo comemos muchas veces las mismas porciones y ella no tiene sobrepeso. Sin embargo, a mí me cuesta deshacerme del que tengo. Por eso, porque tu cuerpo lo ve
el desperdicio, hablamos así, el desperdicio tu cuerpo lo ve como algo útil. Entonces, este desperdicio pues es útil para mí, me sirve de algo. Algún propósito tiene. Entonces le encuentro un propósito al desperdicio y ahí me lo convierto en grasa porque es útil. Y tu hija, al no tener un conflicto, pues su cuerpo identifica que eso es mugrero, que eso es desperdicio y lo libera, lo saca. Entonces, la gran diferencia. Por eso les digo que el tema del peso no se soluciona con ejercicio, con dieta. Evidentemente ayuda, porque a nuestra razón y a nuestro pensamiento decimos, la dieta me va a ayudar y te va a ayudar, por supuesto, porque es el nivel en el que tú estás cómodo viviendo esto. Entonces, le estaba platicando de la libertad del aprisionamiento, ¿verdad? Está bien interesante, escuchen esto. Entonces, si yo soy el ego, tía, Eva, hola, saludos, muchos saludos a Saltillo, los quiero mucho, les mando muchos besos y bendiciones. Es mi tía, salúdenla. Entonces, mi tía favorita. Entonces, les digo, el tema de aprisionamiento y libertad, el curso dice que es imposible que una persona pueda diferenciar o constatar o percibir la diferencia que existe entre aprisionamiento y libertad. Y si el curso lo dice es porque es así. Entonces cuando yo te pregunto, ¿te sientes aprisionado? Pues yo digo, sí, y la libertad está allá. O sea, la libertad está aquí y mi prisión está aquí. Entonces evidentemente puedo ver la diferencia entre ambas. Ahora, imagínate, les hago la pregunta a todos ustedes. Si yo soy el ego y te propongo un plan para tu vida y te hablo de... Te doy los tres pilares de la felicidad y del mundo, que es amor, dinero, salud y amor, ¿no? Dinero, salud y amor son los tres pilares del mundo para aparentemente la felicidad. Entonces yo te voy a decir Liliana o Lupita o Susana o quien esté conectado. Yo, a ver, voy a bajar, es que se suben los comentarios y se va. Entonces, a quien sea, yo te voy a dar salud para ti, para tu familia, porque yo estoy seguro que tú lo atesoras. Ahí viene, ahí nosotros tenemos que identificar qué atesoramos. Ok, tú atesoras la salud, entonces yo te voy a dar salud a ti y te voy a dar salud a tu familia. Te voy a dar prosperidad económica a ti y a tu familia. Te voy a dar una relación de pareja maravillosa a ti y a tu familia. Entonces ese va a ser el plan que yo te voy a dar. ¿Lo aceptas? ¿Lo quieres? Y ahí va mucho la ley de la atracción. Y va mucho tema del mundo, tema del ego. O sea, todo lo que vemos en el mundo, como leyes, como restricciones, es el ego. No debemos hacer caso a esas cosas. Aunque parezcan muy, muy tentadoras y muy prometedoras y muy buenas y muy New Age y todo eso, son una trampa y lo van a ir identificando. Entonces yo te digo, Eva, o Liliana, o Lupita, o Leti, Mabel, quien esté conectado y quien esté siguiendo el ejercicio, yo te voy a dar todo esto, ¿qué te parece? Pues evidentemente lo quiero, ¿no? ¿Dónde firmo? Quiero eso. Entonces yo te voy a dar todo. Te voy a dar todo sin ninguna condición. Te voy a dar salud, dinero y amor. Tú vas a vivir y tú empiezas a disfrutarla. Tengo salud, dinero y amor. Qué felicidad, estoy pasándola padrísimo. Disfruto a mi familia. La paso increíble, no tengo problemas. No me enfoco realmente en sanar algo en mi vida porque todo es perfecto. ¿Qué voy a sanar si todo es perfecto? No hago un trabajo interior, ni voy a terapia, ni hago esto ni lo otro, porque pues, tengo una vida perfecta, ¿no? ¿Qué tengo que trabajar? En vez de trabajar, disfruto, ¿no? Ese es el plan del ego, detenernos, ¿no? Quedarnos ahí inmutados, sin hacer nada, o sin buscar nuestra trascendencia, o nuestra espiritualidad, además. Entonces, esto es aprisionamiento. No porque no podemos todavía identificar qué es aprisionamiento, pero lo es porque estamos del lado del ego. Y estar del lado del ego es aprisionamiento. Entonces, si yo soy el ego y yo te di todo esto, ¿qué pasaría si yo muevo una fichita de ese tablero? Todo tu mundo se destruye, todo tu mundo cae. Te quito el dinero, te quito tu estabilidad financiera y todo se derrumba.
Entonces ahora estás enojado, estás frustrado, estás triste, estás estás desposeído, estás deprimido. Si yo te quito la salud o se la quito a algún integrante de tu familia, te desposees. Entras en frustración y te sientes ahora sí prisionero, te sientes aprisionado. Y lo peor de todo, o la parte tenebrosa de todo esto, es que yo tengo el control sobre tu libertad. Yo puedo mover cualquier ficha y quitarte tu libertad. Porque tú crees, porque tú atesoras eso y yo puedo quitártelo en cualquier momento. Entonces estamos a la merced del ego. Y el ego nos da libertad, pero al mismo tiempo es aprisionamiento. Por eso no podemos darnos cuenta de que es lo mismo. O no podemos ver la diferencia, porque nosotros pensamos que tengo la libertad cuando tengo esto y esto y esto y esto. Pero en cualquier momento, si lo perdemos, volvemos otra vez a sentirnos aprisionados. Por eso la libertad y buscar el amor nunca es la solución. Llevo tiempo dando este mensaje en el que creo con mucha certeza de que la paz ni el amor se buscan. No podemos buscar el amor, no podemos buscar la felicidad, no podemos buscar nada, absolutamente, porque nunca lo vamos a encontrar. Y ni lo busquen porque se van a cansar. Nunca vamos a encontrar la felicidad, el amor, la paz, nunca. Y eso tienen que grabárselo bien. Y puede ser choqueante aseverar esto, pero es imposible encontrar algo que eres. Tú ya eres el amor, tú ya eres la paz, tú ya eres la totalidad de Dios. Entonces no puedes buscar algo que ya eres. Es como si yo emprendiera un viaje para buscar mis lentes. Voy a emprender un viaje en el mundo para buscar mis lentes. Nunca los voy a encontrar porque los llevo puestos. E ignoro que los llevo puestos. No soy consciente de que los llevo puestos. Entonces voy a buscar por el mundo y nunca voy a encontrar mis lentes porque los llevo puestos. Es algo mío. Entonces hasta que me vea en un espejo y me dé cuenta que lo soy y que siempre ha estado conmigo eso, pues voy a decir, emprendí un viaje sin sentido porque yo soy la felicidad, yo soy el amor, yo soy la paz. No puedo buscar algo que soy. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para sanar realmente? Tengo que deshacer en mi mente todas las creencias, todas las ideas, todos los condicionamientos que me impuse yo mismo para creer que no era amor, para creer que no era feliz, para creer que no soy libre, para creer que no merezco, para creer tantas cosas que yo mismo me impuse que me alejan de lo que soy realmente. No tengo que buscar el amor, tengo que romper en mi mente las ideas que me hacen pensar lo contrario, que me hacen pensar que no soy amor. Es lo que tengo que hacer, derrocar esas ideas que me hacen pensar lo contrario. Y cuando yo pueda derrocar esas ideas, voy a empezar a ver ráfagas de luz, destellos de luz que van a iluminar mi mente y me van a hacer consciente de que lo soy todo. ¿Y cómo puedo conocerme? No entrando en mí, no, viendo a los demás, porque los demás forman lo que yo soy. Porque si somos hijos de Dios y el Hijo de Dios somos todos, entonces lo que tú eres yo lo soy también. Entonces, al yo agradecer y al yo honrarte y al yo bendecirte, lo estoy haciendo conmigo mismo, porque tú y yo somos lo mismo. Aunque aparentemente tú eres un cuerpo y yo otro, somos lo mismo en la mente. Entonces, cuando yo glorifico eso, lo glorifico en mí y nos unimos. Y cuando hay cosas negativas que no me gustan, reconozco que son ilusiones impuestas por una mente desordenada que desconoce su poder y desconoce lo grande que es. Es como si yo fuera millonario y estuviera mendigando en la calle. ¿Qué necesidad tengo de mendigar si soy millonario? Toda la necesidad, porque desconozco que soy millonario. Pero en el momento en el que reconozco y me volteo a ver al espejo y recuerde que soy millonario, en ese mismo instante voy a dejar de mendigar, porque no tengo necesidad de mendigar, porque ya reconozco y ya conozco quién soy. Entonces dejo de mendigar. A eso tenemos que llegar. No tenemos que sufrir y pedir y mendigar y yo tengo que volverme millonario, porque ya lo soy. Entonces, emprender una búsqueda es innecesaria. Y el ego te promueve, por supuesto, a buscar, pero también promueve la idea de no encontrar nada, y evidentemente no vas a encontrar nada absolutamente. Pero cuando le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te promueve, busca y encuentra. Pero busca lo que te impide encontrarte a ti mismo.
no es buscar por encontrar algo que careces, sino busca lo que te impide reconocer que eres total y que no existe carencia en ti. Entonces todo eso nos lleva al curso de milagros, día con día vamos trabajando temas nuevos y un aprendizaje increíble que realmente la mente evoluciona cuando vivimos esto, es increíble. A mí me encanta estar dando el curso de milagros y estar trabajándolo porque es muy profundo, es muy revelador y son cosas que vivimos día a día. Les platico, esto que les estoy platicando siempre es algo bien curioso porque casi las lecciones que vemos día a día son como mi guía para lo que trabajo en terapia día a día. Entonces se vuelve una guía de vida impresionante. Eh, los voy a leer. Les mando saludos a todos. A ver, veo que se conectaron más. Adriana Garduño, hola, ¿cómo estás? Marit Saru, ¿cómo estás? No me parece bien cuántos están conectados, pero les mando muchos saludos y bendiciones a todos. Mi tía dice, yo no sé aún por qué mi sobrepeso. Deben ser cargas y evidentemente en algún momento, si quieres, podemos llegar a reconocer eso y trabajarlo. Miriam Zamudio, ¿cómo estás? Cuando yo tenía una relación sana con mi mamá, podía regular mi peso y a partir de que tuvimos distanciamiento, me siento rechazada por ella, se acumula la grasa en mi abdomen. Ok, la grasa en el abdomen es necesaria para el cuerpo para protegerse de algo que le incomoda o a algo que le incomoda, más como protegerse de un ataque, que podría ser la descripción. Es algo que me incomoda, algo que me hace desconocerme. Podríamos llamarlo juicio, podríamos llamarlo como ideas de los demás, de tú eres esto, y es algo muy común en las personas. Y esto pasa porque nos desconocemos, porque no sabemos bien quién somos. Entonces, si alguien llega, si mi pareja llega y apenas llevamos poco tiempo de conocernos y me dice, es que tú eres tal y tal, ¿no? Tú eres muy posesivo, tú eres muy celoso, tú eres muy controlador, tú eres esto y lo otro. Pues yo decido creer lo que mi pareja dice y me convierto en eso y peleo con eso porque el pelear con algo que te dicen es reconocer que lo eres y es vivir los efectos que provocarían eso que la otra persona dice que eres. Son los efectos. Y los efectos siempre están marcados por una causa. Entonces, volvemos al ejemplo que les ponía de esta chica que logró trabajar todos esos temas. Ella misma se culpaba por haber roto la relación con sus papás, se sentía responsable por haber roto la relación con sus papás, sin saber que, por ejemplo, ella no era responsable. Todo eso venía por un condicionamiento, por un deseo infantil de ama a tu hija sobre todas las cosas y nunca veas a otra mujer y enfócate en tu hija. Es un deseo, es un pacto. Entonces ella estaba siguiendo un pacto. Entonces eso le permite a ella conocerse y no sentirse culpable y no provocar o no proyectar que las personas, que sus parejas la traicionen, le sean infiel y esto y lo otro, porque ella se sentía no merecedora del amor. Sentía que ella tenía que vivir un castigo y el castigo ella se lo estaba imponiendo de muchas maneras. Entonces nosotros tenemos que ver qué castigo nos estamos imponiendo irracionalmente, qué deseo infantil estamos siguiendo, estamos persiguiendo, porque no tiene cordura, no tiene certeza nada de eso. El sufrimiento no es parte de la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces no es algo que tengamos que vivir necesariamente. Se vuelve necesario como una oportunidad para sanar y para reconocer que eso no es necesario en nuestras vidas, pero podría ser de mejor manera si hubiéramos hecho lo competente y no hubiéramos, por ejemplo, crucificado a Jesús hace 2000 años, ¿no? Aunque eso es muy necesario y eso era una prueba y una oportunidad increíble y una enseñanza increíble en un ejemplo muy drástico
en el que Jesús permitió todo esto para regalarnos a nosotros la certeza de que Él nunca huyó, nunca temió, nunca odió, porque a Él no lo estaban atacando, a Él no le estaban haciendo nada, incluso ni lo mataron, ni le hicieron absolutamente nada. Todos se lo hicieron a una imagen distorsionada que tenían de Jesús, pero Jesús volvió y pues, a mí no me mataron, yo aquí estoy. Todos están perdonados porque no hicieron nada. Es el ego el que piensa que el Hijo de Dios puede ser vulnerado y puede ser atacado, pero es imposible que eso suceda. Lo único que es el amor y lo demás es una ilusión que nosotros mismos condicionamos o fabricamos para sentirnos separados. Que al final de cuentas ni estamos separados, pero creemos que estamos separados. Entonces se vuelve como ideas delirantes. Apenas me di cuenta, ¿lo vas a dejar colgado? Sí, Adriana, lo voy a dejar. Terminando, ya lo dejo en mi perfil. Les pido a todos los que se vayan conectando que le den like para que pueda crecer el alcance orgánico que tengo en mi perfil. Desde hace tiempo, el alcance que tengo en mi perfil se censuró muchísimo. O sea, realmente llego a muy pocas personas por el tema de mi perfil, por ahí unas restricciones y demás cosas que tiene. Entonces los likes, los comentarios y toda la interacción que tenga con mis publicaciones a mí me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Entonces les encargo, si llegan a ver una publicación mía, pues le den like, dejen ahí, aunque sea un punto o algo así como para que tenga interacción y Facebook piense que puede llegar a más personas y se las muestre a más personas, porque así funcionan las publicaciones en Facebook. Mientras más interacción tengan, Facebook y los algoritmos piensan que es interesante para otras personas poder tener cerca esa publicación o video o lo que sea. Entonces funciona de esa manera. Yo sé y entiendo perfectamente que muchos siguen las publicaciones que hago. De hecho, lo sé perfectamente que muchas personas siguen las publicaciones, pero no muchos le dan like o comentarios o esto y lo otro por lo que sea, no importa realmente cuál sea el motivo, pero les pido que por ahí me apoyen con eso para poder llegar a más personas de mejor manera, ¿no? Y bueno, es parte de lo que les quería platicar. Está muy interesante. Quien quiera inscribirse o quien quiera participar en el curso de solución al sobrepeso está disponible. Hay mucho material ahorita actualmente y seguirá habiendo más material. También el curso de milagros que lo damos todos los días estamos trabajando, es como un trabajo constante. Les mando audios, lo estudian, lo compartimos experiencias, vemos el avance de todos los demás. Se hace un grupo bien bonito y la verdad está muy padre. Y que hacemos constantemente, es una evolución constante. Entonces es un regalo y es maravilloso vivir algo así. Entonces yo lo agradezco muchísimo que me hayan elegido como su guía, como su mentor en esta parte, ¿no? Que al final de cuentas también soy un aprendiz que está aprendiendo mucho de todos. Les agradezco mucho. Tengo un amigo que se llama igual que yo, con el que viví una historia muy interesante. Y en la pandemia, cuando inició la pandemia, tuve un caso de una chica que estuvo en coma. Bueno, tuvo un accidente y estuvo en coma, estuvo muy delicada, con un diagnóstico de muerte cerebral y todo esto. No compartí la historia porque por algunas situaciones, pero en algunos momentos, en algunos cursos o algo así, les he como que contado los detalles de esa historia. Trabajé en terapia con ella, estando ella en coma o estando con el diagnóstico, ¿no? de muerte cerebral, un tema muy delicado de salud, conectada y todo esto, intubada. La terapia que manejo en estos casos es muy diferente al hablado, es más como con mis manos, con mi mente, hacer un trabajo de sanación.
Entonces ella logró recuperarse al 100%, salió de- del problema que tenía, del coma. El diagnóstico de muerte cerebral se revirtió, o sea, no hay ninguna secuela, consecuencias, todo aparentemente está perfectamente bien. Y este caso ya lo había vivido anteriormente con un familiar directo, un tío de ella, que es mi tocayo y gran amigo mío. Él también había estado en un tema de coma y estaba intubado y estaba con un problema muy delicado de salud. Ya estaban dándolo prácticamente por muerto, porque ya no podían hacer absolutamente nada por él. Empecé a lo mismo, trabajar este tipo de terapia con él y salió adelante. Salió 2 semanas después del hospital y nos hicimos muy buenos amigos y todo esto. Entonces, para llegar a eso, para llegar a este tipo de terapias o situaciones o eventos milagrosos o no sé de qué manera, no sé de qué manera etiquetarlo, incluso no me gusta etiquetarlo ni comentarlo mucho, ni mucho menos. Pero este tipo de situaciones como milagrosas, como espontáneas, lo he vivido muchísimas veces y es algo que a mí me ha ayudado como a tener más certeza de lo que hago, más certeza del camino, porque a veces estás por el camino y te desmotivas y mejor no, y te vas por otro camino y esto como que me da la certeza de que pues, por ahí es, ¿no? Algo hay, hay que desarrollar y hacer. Y hace muchos años, en el 2000, 2012, 2013, fui a dar una conferencia a Pachuca y, y fui a dar esta conferencia y viví la conferencia estuvo increíble, luego di terapias y todo esto, pero hubo un caso muy interesante que hicimos una entrevista, incluso hicimos una entrevista con la persona que lo vivió y fue la primer historia documentada que tuve directamente de la persona que lo vivió. Esta persona es de Pachuca. Él le habían quitado un riñón por un problema que tuvo en el riñón y pues, ya la habían operado, aparentemente todo estaba bien. Meses después, tiempo después, empieza el mismo problema con el otro riñón. Entonces es necesario hacerle un trasplante, pero ustedes saben que la lista de espera es interminable. Entonces sus esperanzas de vida eran muy pocas realmente. Su riñón estaba trabajando a menos del 50% y cada día iba decayendo más su salud. Hola a todos los que se van conectando. Rosa Martínez, Lucy, Tocayo. ¿Cómo estás, hermano? Entonces, su salud iba decayendo mucho, va a terapia conmigo, su esposa fue a la conferencia, luego pues, lleva al esposo y le dice, ¿sabes qué? Pues, tienes que hablar con este cuate, ¿no? Que tiene una terapia y esto y lo otro. Hacemos terapia transgeneracional, un tema de números, un tema de todo esto que les hablo, de los números, la matemática y las coincidencias y todo eso. Empezamos así y les juro que no encontré nada con él, nada. Era el primer caso después de miles y miles de casos que había trabajado que no encontraba absolutamente nada. Estuve cerca de 2 horas hablando con él, haciendo números, haciendo esto y haciendo lo otro, y preguntando historias, y tu mamá que vivió, y tu papá, y esto y lo otro, y nada encontré, absolutamente nada. Era para mí imposible. Pero tú eres una persona que debe estar sana por todo lo que me cuentas. Tienes una familia perfecta para no tener conflictos, vaya. No perfecta en el sentido, sino en el sentido en el que no te generan a ti conflictos. Es como una familia estable, en armonía, ¿no? No había nada que a él le pudiera generar algún conflicto. Entonces le dije, ¿sabes qué? Seguro debe de haber una historia, algo oculto, busca, pregunta, porque no encuentro nada. Y ya tenía que seguir con demás sesiones, ¿no? Entonces me toca después que entrar la esposa y empiezo a hacer el estudio de la esposa. Y cuando hago el estudio de la esposa, yo tenía en la mente todavía el caso del esposo, ¿no? Y le hacía preguntas del esposo, pues era la esposa, ¿no? Y encuentro números, encuentro datos
que me hacen mucho sentido a lo que estaba viviendo el esposo, mucho sentido. Entonces le interrumpo y le digo, ¿sabes qué? Mira, esto y esto y esto tiene toda la relación con lo que está viviendo tu esposo, toda la relación. Entonces dijo, ¿te parece si pausamos el caso que estamos trabajando tú y yo y nos enfocamos en esto? Dijo, por supuesto que sí. Lo empezamos a hacer, empecé yo a desarrollar esto, le digo a él, pásale para que vayas viendo todo esto. Desarrollamos todo el caso perfectamente. En ese momento hicimos trabajos de liberación y todo lo que tuvimos que hacer, inducción hipnótica, un montón de cosas que hicimos, lo trabajamos y a las semanas me escriben, me buscan y me dicen, ¿sabes qué? Fui con el médico a una revisión y mi riñón está trabajando a más del 90% y sigue en aumento, sigue estableciéndose, mi riñón está sanándose. Después de que estaba deteriorándose, ahora está sanándose, inexplicablemente. Entonces, está padrísimo. Y después de 2 años, o 3, muchos años, no me acuerdo cuántos años, creo que como 3, 4, tuve un viaje para atender un caso en Mexicali. Entonces, pues conocí a grandes amigos que ahora tengo y le platiqué el caso porque justo estando allá, la esposa me escribe y me dice, oye, fíjate que pasó esto con el doctor y me dijo que mi riñón se mejoró milagrosamente y no sé qué, le platico a ella, le digo, mira lo que pasó. Y ella me dice, oye, pues hay que hacer una entrevista o hay que documentarlo o hay que hacer esto para que... Y quedé con ella de, bueno, estaría padrísimo hacer una entrevista. Entonces ella fue la que me hizo la entrevista a mí y a esta persona, ¿no? Y estuvo mucho tiempo en YouTube, mucho tiempo hasta que por algún motivo ya se borró el video y ya cumplió como que su cometido y ya. Pero ese caso estuvo muy, muy interesante. Entonces, cada que yo vivía casos así, yo eh, lo veía de una manera. Primero lo guardaba como para mí, qué padre esto, y compartía lo que se tuviera que compartir de ese tema para que más personas se beneficiaran, pero hay muchos temas que como que quedaban para mí. Aprendí ahí a compartirlos porque compartir nunca sabes qué tanto puedas ayudar o impactar estas historias a otras personas o qué tanto pueda motivar a otras personas. Yo les he contado mi historia en muchas ocasiones. De hecho, hace poco estaba leyendo una historia que les compartí en el 2017 sobre mi vida, sobre cómo había vivido traiciones de amigos y había entrado en depresión y pensaba que yo no valía y esto y lo otro. Y estaba como que muy, muy, muy en el tema de desvalorización y que no sabía qué hacer con mi vida y todo esto. Y todas estas historias pues, me dan como que un rumbo y una certeza de ir por el camino, no que yo quiero, sino que debo. Y que aparte, sumando que me apasiona, está increíble. Entonces, siempre estamos con oportunidades, ya para concluir, siempre estamos experimentando o viviendo circunstancias que se vuelven oportunidades que nos pueden llevar, evidentemente, no a la felicidad, porque la felicidad, les repito, ya la somos la felicidad, nos llevan a romper ideas y creencias y patrones que nos hacen creer lo contrario. Entonces, todas las situaciones que vivimos día a día, las debemos de ver como una oportunidad para sanar, para corregir ideas en nuestra mente, para tener más apertura, para abrir nuestra mente, para sanar y no para desmeritarnos, sino para entrar en más depresión, en ansiedad, en sufrimiento, en caos. No, porque el propósito de eso no es tener una vida más caótica, al contrario, es darte cuenta que no tiene sentido vivir esa vida caótica, que hay otra alternativa, que hay otra realidad y otra verdad para tu vida, que no es esa tu destino final. Entonces todo eso nos ayuda a tener una mejor visión de cómo afrontar y cómo vivir la vida, ¿no? Entonces,
todo lo que vivimos siempre, si lo vemos como una oportunidad para sanar, nos va a llevar a una sanación y a una transformación increíble en nuestra mente. Si tenemos, si tenemos en el momento, que evidentemente todos lo tenemos, pero en la cuestión de tiempo, parece que hay diferencia, pero realmente no existe ninguna diferencia, porque si tú sanas antes que yo, también estoy sanando yo, porque somos uno, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sanamos todos. Y bueno, les agradezco mucho a todos los que se conectaron. Ya luego, si les interesa mucho, hacemos lives de más historias. Hay un montón de historias que podría contarles, hasta igual de algún podcast platicando historias y chistes de todo lo que hemos experimentado a lo largo de mucho tiempo y cómo hemos llegado como al modelo de pensamiento que vivo actualmente, que sin duda era totalmente diferente al de hace 10 años, por ejemplo. Siempre ha sido como que, siempre he tenido un objetivo que es reconocer que somos todo, que somos completos. Siempre ha sido esa mi visión, somos completos, pero algo nos hace pensar lo contrario. Entonces mi trabajo siempre ha sido como saber qué es lo que nos hace sentir lo contrario a lo que somos realmente. Entonces creo que ya estoy reconociéndolo plenamente y compartiendo esa visión con los que se dejen realmente. Entonces, por ahí está padre. Solo que en ocasiones dejamos que el drama sea el protagonista y no permite que veamos con objetividad y claridad el aprendizaje. Por supuesto. Sí, a veces es la culpa. Es la culpa, es la vergüenza, no sé, son muchas cosas, el juicio, pero que cuando derrocamos eso y lo hacemos a un ladito y tenemos esa apertura para, pues, bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Te das la oportunidad? ¿Qué puede pasar? Pues quizá te vaya mal, quizá te vaya muy bien, pero nunca lo sabrás si no te das la oportunidad de iniciar un proceso, de iniciar una terapia o de iniciar cualquier cosa que necesites iniciar en tu vida. Es mejor quedarse con el no funcionó o con el qué hubiera pasado si. Entonces es una alternativa que podemos aplicar y que nos puede ayudar muchísimo. Está muy interesante. Te sigo agradeciendo grandemente. Estamos en contacto. Me interesa. Adelante. Si te interesa en el grupo, estás dentro ya. Está muy padre, está muy interesante y ayuda muchísimo. Y pues es esa parte de la apertura. El curso y las clases están diseñadas para que lleguen a la parte en tu mente en la que se siente en caos, en conflicto, pero la apertura es la que le va a dar sentido a todo. Y la que va a decir, por ejemplo, ahorita vi un comentario que dice, esto tiene mucha relación con lo que yo vivo con mi mamá, y son las historias que realmente encontramos sentido. Dicen, yo vivo algo similar, yo vivo esto que se parece y esto y esto. Y ahí es como vamos sanando porque vemos en el otro, si el otro pudo sanar el mismo tema que tengo yo, pues yo también puedo sanar. Entonces, sí, eso yo sané y es como que una identificación muy padre que nos libera, que nos da y que nos devuelve, nos regresa esa sensación de paz que siempre hemos tenido, pero hemos ocultado por algún motivo que no tiene sentido ni justificación. Recuerdo que me ayudaste mucho en lo referente a mi hijo, ¿recuerdas? Es una historia bien padre, tía. Muy, muy padre. Todo el escenario lo agradezco mucho y se fue revelando. Ya les he platicado esa historia, ya no es nuevo, ya les he contado la historia que viví con mi tía, Eva, y con mi abuela. Un día mi abuela me busca para darle terapia, era como 2014, 15, no recuerdo muy bien. Me busca para dar terapia, le doy terapia y logramos sanar algo. Ella tenía un problema en el corazón, su corazón estaba crecido y estaba como a punto de reventar arterias y hacer un desastre. Entonces ella iba a someterse a una operación a corazón abierto, muy delicada para su edad, tenía 69 años me parece.
muy delicada para su edad, pero ella estaba convencida de que tenía que hacer la operación. Hacemos la terapia, hacemos todo. Pues estuvimos 2 horas trabajando. Logré encontrar la causa, le expliqué, hicimos una liberación, todo perfecto y recuerdo. Yo no recordaba que le dije, ya no es necesario que te operes, ya te curaste, ya, porque para mí es así. Cuando encuentras la causa, el efecto desaparece, porque ya no hay causa que lo mantenga, ya no hay necesidad de tener ese síntoma, porque ya sanaste, ya perdonaste, ya hiciste algo. Entonces ella había perdonado, una mujer muy amorosa, muy entregada, y lo había hecho bien. Entonces sanaste, ¿no? Entonces ella le platica a una de sus hijas, no a mi tía Eva, sino a otra de sus hijas. Y le dice, fíjate que me dijo Pepe, a mí, así me dice mi familia Pepe, cualquiera me puede llamar así si quieren. Me dice, fíjate que me dijo Pepe que ya había sanado y que no era necesario operarme, ¿no? Y mi tía dice, pero ¿cómo? Claro que no, tú tienes que operarte porque tienes el corazón a punto de estallar, tienes que operarte. Y no hay réplica a eso, tienes que operarte. Entonces se opera, ¿no? Y mi tía, y evidentemente mi abuela muere, ¿no? En la operación. Es lo que sabemos muchos años después. Escribo la publicación y mi tía me contacta y me cuenta que mi abuela le había dicho eso. Le había dicho, ¿sabes qué? Eh, Pepe me dijo que ya no era necesario que te operaras porque ya estabas curada. Entonces, me dice, cuando los cirujanos salieron de la operación con mi mamá, con mi abuela, me dicen que era muy extraño por qué la habían operado si cuando le abrieron el corazón estaba perfectamente bien, sus arterias estaban completamente limpias, estaba bien, su corazón no era para operarlo, o sea, era innecesaria la operación. Entonces cuando ellos abrieron su pecho, su corazón, se vio que todo estaba perfecto, entonces la cerraron y, ese maniobra o la anestesia o cualquier cosa pues, provocó una falla y murió. Pero cuando los médicos abrieron, el corazón estaba bien, las arterias estaban bien, entonces le platicaron eso a mi tía y mi tía dijo, se acordó de mi hijo, le había dicho que sanó, y innecesaria la operación, pero no innecesaria en los aprendizajes que nos deja. Entonces eso ya le dejó muchos aprendizajes, pudo evidentemente sanar algunas cosas y me compartió esa historia, que no sé si demás familia la sepa o algo, pero me compartió esa historia y a mí me queda esa parte de, de satisfacción y de reconocer que la apertura es la diferencia para aceptar la paz o no, porque a veces lo fácil, el regalo, no lo aceptamos. Si yo llego y te toco y te curo, pues quizá no lo aceptes. Entonces es más fácil hacer una terapia de 1 hora en la que tu mente pueda aceptar la curación. Y es de esa diferencia y todo tiene que ver con la apertura. Entonces eso me queda a mí como algo muy satisfactorio y pues me conecto con mi abuela porque realmente la muerte pues no existe. Entonces ahí está, guiándome siempre y mantengo en ella y honro pues, los recuerdos que tengo con ella y la conexión que tuvimos increíble y todo esto. Y esa historia es muy bonita. No la platiqué a la totalidad porque evidentemente después de yo hacer la publicación mi tía fue que me dijo todo esto y como que concluyó toda la historia, pero esto como se los cuento es como se desarrolló toda la historia. Esto está padrísima. Esta historia de repente la cuento en conferencias y todo esto, con todos los detalles, está muy padre. Y bueno, pues les agradezco mucho haberla escuchado y estar al pendiente. Sigo leyendo sus comentarios. Dice mi tía, de hecho su corazón no tenía ya gran problema, el problema fue el error de los médicos en quirófano. La doctora que lo operó nos dijo que su corazón estaba bien. Sí, efectivamente, es lo que me llegó a comentar mi tía en, en, en ese momento que compartí la historia con mi abuela. Entonces,
Yo sabía que mi abuela iba a morir, o sea, yo ya, aunque le había dicho que estaba curada, todo bien, de alguna manera sabía que venía algo, se siente, que las personas que tienen como esta sensación de sensibilidad o cualquier cosa pueden sentir ciertas cosas, ¿no? A mí me pasa y creo que a muchos les pasaba a todos, muchos lo ven de diferente manera. Entonces yo le pedí, ese día por algún motivo llegó mucha familia a la casa de mi abuela, porque al día siguiente se iba a ir a México a operar, y yo les pedí a todos una foto. Dije, vamos, todos vamos a tomarnos una foto. Yo sabía que era la última foto con mi abuela. Entonces nos tomamos una foto. De hecho, fue la última foto que tenemos la familia que estuvo presente con mi abuela. Y yo a mi abuela le dije todo lo que tenía que decirle. Prácticamente me despedí de ella, le agradecí todo, le agradecí muchísimo, le dije que la amo y todo esto. Yo quedé perfectamente con ella porque de alguna manera yo ya presentía algo, no estaba como para aceptarlo, para reconocerlo, para esto, pero sabía que, porque cuando ella se fue a operar habían pasado semanas de que tuvimos la terapia, o sea, tuvimos la terapia, ya había sanado ya todo esto, pero le dije, ya no te operes, no es necesario operarte. Y cuando ella decide sí operarse, entonces yo reconozco que va a haber otra realidad, hay como dos realidades, va a haber otra realidad. Entonces, es como, sabes lo que viene cuando se vive eso, pero al final de cuentas todos son aprendizajes y todo nos deja una enseñanza y un reconocimiento para nuestra vida y esa oportunidad que tuvimos de sanar y la que tenemos evidentemente a día a día de poder trabajar más y más cosas. Después te mando la foto. Sí. Yo soy gran agradecido con mi abuela realmente y con las historias que he vivido, con cada una de las personas que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos y con los que seguirán llegando. Aprendo muchísimo y me gusta mucho contar las historias de los casos que trabajo porque son casos que estoy seguro que muchos se pueden relacionar con ciertas historias y les ayuda mucho. Es como una terapia. Mi perfil es como una serie de terapias y, y tiene autosanación y tiene muchas que está padre. Entonces voy a seguir como compartiendo esas historias y experiencias y de muchas cosas que estoy seguro que cada quien puede interpretarlas para su beneficio y para sanar algún aspecto que esté atravesando y que quiera corregir. Entonces siempre estoy abierto si alguien quiere algún curso, terapias, pues ya saben que me pueden contactar en cualquier momento y siempre hay un espacio para todos. Saliendo de casa de mamá, ahí estábamos todos. Muchas gracias, tía. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar. Les mando muchas bendiciones. Todas las historias que experimentamos las compartimos porque somos parte de todo, de un uno. Entonces estoy seguro que cada historia ayuda a tomar mejores decisiones, a sanar, a tener esa apertura y a trascender de la manera correcta, que es acortando el tiempo del sufrimiento y del caos y aceptando la sanación como venga, no es negarla, no es decir, me curé, pero no lo acepto porque tengo que seguir, me siento culpable y según yo merezco más castigo y penitencia y todo eso que nos ha metido la religión y cosas así. Y no, la sanación es fácil, la sanación es parte de lo que somos, es el regalo de Dios para su Hijo, es parte de su voluntad. Entonces, reconocerla y aceptarla en la totalidad es lo mejor que podemos hacer. Entonces, bueno, concluyo con esto. Les mando muchas bendiciones. Gracias por haberse conectado. Les prometo que voy a estar, ustedes pídanmelo también, pero yo les prometo que voy a estar conectándome más
frecuentemente haciendo Facebook Live. Si veo que funciona y si obviamente tiene alcance, y pues esto me motiva, a cualquiera le motiva tener más alcance y saber que está llegando a más personas. Seguir haciendo más, desarrollando tema con ustedes, proponiéndoles temas. Ustedes pueden proponer algún tema del que les gustaría que habláramos. Y, y pues bueno, aquí estamos. Les mando muchas bendiciones y que pasen linda noche. Bye bye.